Hello. Hi. Hola a todos, buenos días. Hola. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, bom dia a todos. Buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, qué pena Buenos con días. ustedes, un poquito la demora en aceptar conexión, pero ya estamos acá todos juntos. Es un gusto volverlos a ver después de la primera sesión que tuvimos y a quienes se unan por primera vez es un gusto también tenerlos acá. Espero que hayan también podido leer las memorias sobre nuestra primera sesión, que ya se las enviamos. En estas memorias realmente en lo que Muy buenos enfatizamos días. fue un poquito el mensaje que nos enviaron tanto Carolina sobre la justicia climática como también SVX sobre todo el tema de financiamiento al impacto. Entonces hoy ya vamos a empezar con una sesión un poco más interactiva, donde ustedes también van a tener un rol supremamente especial. Entonces, nada, primero que todo, como siempre, y bueno, y que vamos a tener también la presencia de una persona que ha trabajado incansablemente también por el Amazonas, como es el doctor Carlos Nobre, que nos acompaña hoy para dar sus palabras. Les recordamos a todos que todo el tema de interpretación está disponible, tanto de portugués a español como de español a portugués. En el caso, digamos, del doctor Nobre, él va a hablar en portugués y pues quienes no hablan portugués lo podrán escuchar con interpretación. Aquí pueden ver un poco como las reglas de cómo elegir el idioma, tanto desde su computador o si ustedes están en su celular, en su móvil, también cómo lo pueden hacer. Cualquier pregunta, estamos súper dispuestos también a apoyarlos. Pueden buscar también a Lina Cano dentro del chat para escribirle ya directamente cualquier cosa que tengan alguna dificultad con el tema de la traducción, pero sencillamente van a ver un tema con un globito para la traducción y pueden ahí escoger el canal que ustedes deseen utilizar. Siempre también lo que buscamos, y por eso también es que tenemos interpretación, es que quienes estamos acá hoy nos podamos comunicar en nuestro idioma nativo, entonces pueden hablar en español o en portugués, y a las personas que hablan también inglés o que prefieren comunicarse en inglés, pues también bienvenidas. Otras reglas de la casa, escuchar con atención y hablar con intención, mantener los micrófonos apagados, para evitar la dispersión, poner el nombre de sus organizaciones en el perfil de Zoom, creo que ya muchos lo han hecho. Siempre obviamente fomentamos la participación activa, pero toca ser muy respetuosos del tiempo, sobre todo ahorita que vamos a estar, digamos, en los breakout rooms. Utilizar el chat para compartir ideas, para hacer preguntas, igual también lo que siempre les invitamos, si se quieren volver a presentar, también pueden utilizar el chat, sobre todo quienes son nuevos y no estuvieron en la sesión pasada, los invitamos a presentarse. Y en lo posible, en la medida de lo posible, aunque entendemos las dificultades, mantener las cámaras encendidas. Entonces, nada, yo aquí ya le voy a dar el paso a Patricio, quien va a comentar un poquito sobre la agenda de hoy, sobre las actividades de hoy. Y nada, felices entonces de estar acá de nuevo. Patricio. Juan David, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo. El día de hoy vamos a estar, como decía Juan David, trabajando un poquito más interactivamente, pero les voy a contar, y no sé si me dejas, por favor, compartir pantalla, Juan David, un segundito. Les voy a contar cómo viene un poco la sesión del día. Entonces, contarles que vamos a tener un par de presentaciones el día de hoy, así de arranque como también lo hicimos en la sesión anterior. Y estas serán básicamente presentaciones que nos darán también insumos para trabajar en lo que se viene el día de hoy. Como ustedes recordarán, vamos a tener un proceso a través de varias sesiones virtuales. Tuvimos la primera, ahora estamos en la segunda sesión, este es nuestro segundo encuentro.
Y lo que vamos a tratar de hacer es empezar a construir una visión de qué queremos como grupo. Y para eso vamos a tratar de identificar primero nuestros problemas comunes. Vamos a tratar de primero identificar cuáles son para nosotros los problemas respecto a las inversiones de impacto en la Amazonía, respecto a la filantropía estratégica en la Amazonía. Cosas están pasando que no permiten necesariamente hacer que tengamos esas inversiones de impacto. Identificado los problemas, vamos a tratar de construir una visión de cómo vamos a cambiar ese escenario actual a un escenario positivo un poquito más adelante. Y luego en la siguiente sesión trataremos de ir poniendo actividades, acciones, algunas alianzas y algunos recursos van a ser monitoreadas por parte de nuestro grupo. Es decir, vamos a ir haciendo esta construcción colectiva para ver efectivamente qué es lo que queremos hacer como grupo. Y una vez que tengamos este qué identificado, vamos finalmente a ver cómo trabajamos para lograr ese cambio a estos escenarios. Pero finalmente lo que estamos tratando de hacer aquí es motivando conversaciones con esta tarea conjunta de ir construyendo un poco en este ejercicio de visión, ir construyendo qué es lo que todos quisiéramos que pasen con las inversiones de impacto en la Amazonía. Y luego, una vez que identifiquemos esto, entonces ponernos manos a la obra, ojalá con algunas acciones colectivas, ¿no? Y así ir consolidando este grupo de trabajo. Como decía Juan David, y ya lo repito ahora, estamos en la parte introductoria, después tendremos dos presentaciones en el día de hoy, presentaciones que van a alimentar y que nos van a dar insumos para el trabajo que realizaremos más adelante. Ese trabajo de grupos es en realidad lo más importante, pero también lo que se lleva la mayor cantidad de tiempo de la agenda del día. Terminaremos con un resumen de cada uno de los grupos, contándonos qué son las cosas que han trabajado, cuáles son los resultados del trabajo del día, y finalmente, muy cortito, cerraremos esta sesión. Esa es la agenda, y nada más para ponerlos en contexto de la línea que viene. Con esto quisiera... Patricio, paso, revisa tu internet, que se está entrecortando mucho y te estamos escuchando como si fueras un robot. Ups, perdón, ok. Voy a ver si mejora la conexión por acá. Posiblemente dejo de usar video por si se mejora así, al menos por ahora. Al menos ahí me podrán escuchar mejor, no sé. Dale. Listo, entonces, perdón, disculpas por eso. Mientras mejora las presentaciones del día, y vamos a empezar con la presentación de Carlos Nobre. Carlos, bienvenido. No sé si Juan David quisiera hacer una pequeña introducción de Carlos, y entonces tenemos 15 minutos para esta primera presentación. Sí, claro, darle la bienvenida al doctor Carlos Nobre, una persona supremamente reconocida, laureado también con el Nobel, científico y meteorólogo reconocido, brasileño. Ha trabajado por más de 30 años en la Amazonía. Entiendo que empezó en 1975 con el INPE. Hoy en día también hace parte del Science Panel for the Amazon, que es una organización con distintas disciplinas para generar advertencias también sobre la potencial sabanificación de la Amazonía, pero que también trabaja con una visión de Panamazonía muy interesante. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de que esté acá. Espero que todos lo puedan disfrutar, que todos puedan también aprender de las palabras del doctor Nobre. Y nada, Carlos, el espacio es tuyo. Bienvenido. Hey, muchas gracias, Juan. Yo no voy a hablar en portuñol porque no es permitido hablarmos en portuñol, entonces voy a cambiar para portugués.
bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande participar do Latin Impacto e eu quero, nesses 15 minutos, eu quero comentar com vocês um pouco os resultados do painel científico para a Amazônia. O painel foi criado em setembro de 2019, lá no Sustainable Development Solutions Network, da ONU, pelo professor Jeff Sachs, que é o diretor desse órgão da ONU, e pela coordenadora Emma Torres. E nós reunimos, eu fui convidado a ser co-presidente, junto com a professora Andrea Encalada, da Universidade São Francisco de Quito, Equador, e nós reunimos 240 autores cientistas, 65% dos países amazônicos, 42% de mulheres, 7 autores são cientistas indígenas. Criamos um comitê científico de 13 membros, um comitê estratégico de muitos líderes, inclusive, por exemplo, o ex-presidente Santos da Colômbia, de muitos líderes importantes sobre todos os aspectos da Amazônia. E nós lançamos o relatório do painel, são 1.300 páginas, é um sumário do conhecimento científico que nós temos sobre a Amazônia. Nós sistematizamos toda a informação, uma avaliação científica muito rigorosa. Como estão os ecossistemas amazônicos e as populações amazônicas? Nós projetamos que podem ser tendências futuras, vou falar um pouco a respeito, e também como se encontram as populações amazônicas, e nós também, isso um pouco diferente de relatórios como o do IPCC ou do IPBES, nós de fato temos uma terceira parte com vários capítulos que buscam, eles de fato colocam políticas para uma trajetória futura sustentável para a Amazônia, inclusive combatendo a emergência climática. Então, esse é o relatório do painel. E eu vou resumir um pouco aqui as conclusões. Começo com as conclusões principais do painel e depois eu volto um pouco para falar sobre por que chegamos a essas conclusões. Primeira recomendação, 4 recomendações importantíssimas do painel. Em primeiro lugar, moratório de desmatamento, degradação florestal, fogo na vegetação em todo o sul da Amazônia. Já explico por quê. Segunda recomendação do painel, zerar desmatamento e degradação em toda a Amazônia antes de 2030. Isso foi, vocês se lembram, um acordo da COP26 em Glasgow. 130 países assinaram um acordo de zerar o desmatamento de todas as florestas tropicais do planeta até 2030 e todos os países amazônicos, exceto a Venezuela, assinaram esse acordo. E passando para o território das soluções, uma solução importante é um plano muito urgente de restauração ecológica, regeneração, reflorestamento de grandes áreas da Amazônia, de áreas degradadas e áreas desmatadas. E a quarta recomendação do painel é a criação de uma nova bioeconomia, que nós chamamos de uma bioeconomia de saudáveis florestas em pé e rios fluindo, baseados na ciência, baseados em inovações tecnológicas, mas também baseado nos conhecimentos dos povos indígenas e das comunidades locais. Então, por que nós estamos colocando com tanta urgência zerar o desmatamento, degradação, o uso do fogo no sul da Amazônia imediatamente, em toda a Amazônia antes de 2030? Porque realmente, infelizmente, nós estamos na véspera, na beira de um precipício que nós chamamos o ponto de não retorno, o ponto de inflexão, ou em inglês tipping point, que nós estamos vendo principalmente todo o sul da Amazônia, ali desde o sul do Peru, Bolívia,
os estados brasileiros do Acre, Rondônia, sul do estado do Amazonas, norte de Mato Grosso e sul do estado do Pará, até o Oceano Atlântico, a floresta está dando todos os sinais ali de que ela está muito próximo de um ponto. Se ela ultrapassar esse ponto, é um ponto de não retorno. E o que isso significa? Que e vários estudos indicam, e há capítulos no relatório do painel que tratam disso, que se nós passarmos esse ponto de não retorno, em 30 e 50 anos, cerca de 60%, 70% da floresta amazônica vai se degradar, ela vai se tornar um ecossistema degradado, a gente chama uma tendência à savanização, mas muito diferente do cerrado e muito diferente da grande savana, porque elas são muito ricos em biodiversidade e armazenam muito carbono. Essa seria uma savana muito degradada, do céu aberto, e um enorme risco, né? Porque isso seria um processo que aconteceria e não poderíamos mais impedi-lo, que seria uma mudança climática forçada por quê? Pela ação sinergística das mudanças climáticas que já atuam na Amazônia, não só aumentando a temperatura 1,5 graus, mas principalmente aumentando a frequência das secas intensas. Atualmente, nos últimos 20 anos, uma grande seca em 2005, 2010, 2015, 2016, 2020. Dobrou a frequência, mais que dobrou a frequência de secas extremas. E, junto com isso, enorme desmatamento, principalmente em todo o sul da Amazônia, áreas ali com 40%, 50% da floresta desmatada ou degradada. Então, essa combinação sinergística fez com que a estação chuvosa, já em toda essa região do sul da Amazônia, ela já está 5 semanas mais longa, a estação seca está 5 semanas mais longa do que na década de 70. Se isso continuar, em mais 20 anos, 30 anos, ela chega ao nível da estação seca da savana. A floresta vai desaparecendo, a mortalidade de árvores está aumentando muito. Então, esse é um risco enorme. Por isso, as conclusões do painel são muito claras e muito enérgicas. Nós temos que zerar totalmente o desmatamento imediatamente no sul da Amazônia e não depois de 2030. Se houver a savanização, e se nós perdermos o controle sobre isso, só esse processo de degradação da floresta lançaria mais de 300 bilhões de toneladas de gás carbônico, de dióxido de carbono na atmosfera, tornando impossível o atingimento das metas do Acordo de Paris. Veja bem, para atingir 1,5 graus de aumento da temperatura, nós só podemos emitir, até todo esse século, 400 bilhões de toneladas. Só a Amazônia perderia 300 bilhões ou mais. Então, essas são as mensagens principais e, por isso, vamos dizer assim, nós pensamos em várias soluções, logicamente, uma série de iniciativas para zerar o desmatamento, a degradação, também mudar a maneira da agricultura de toda essa região para que parasse de usar o fogo. Realmente, a agricultura moderna não necessita usar o fogo. E um dos elementos muito importantes realmente restaurar a produtividade agrícola para reduzir o desmatamento. Então, nós já temos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados na Amazônia, grande parte dessa área, cerca de 650 mil quilômetros quadrados, está em pecuária, uma pecuária de baixíssima produtividade. Então, nós podemos realmente, um dos aspectos seria uma mudança para uma agricultura, uma pecuária de alta produtividade. Aqui no Brasil, nós chamamos sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, que já existem vários exemplos no Brasil, inclusive alguns na Amazônia, mostrando uma pecuária de altíssima produtividade e utilizando uma área muito, muito menor. Então, esse é um aspecto do que já existe de agropecuária. Mas nós precisamos inovar muito mais. Então, o outro aspecto é a restauração. Eu tenho chamado isso recentemente. Em português, nós temos chamado essa imensa área que vai desde o Atlântico até a Bolívia e parte do Peru, nós temos chamado do Arco do Desmatamento, que é a região mais desmatada da Amazônia. E aí nós estamos agora propondo
no painel nós estamos iniciando agora um estudo sobre isso, inverter esse arco do desmatamento e transformá-lo num arco da restauração ecológica, o arco do reflorestamento. Então, nós podemos ter que imaginar, essa é uma região com 2,3 milhões de quilômetros quadrados, e nós podemos realmente ter um enorme plano, muito ambicioso, mas possível, de restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, esse é o marco. Vamos restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados nessa imensa região, áreas desmatadas, áreas degradadas, com regeneração natural, que é muito expressiva na Amazônia. 20%, por exemplo, de toda a área desmatada da Amazônia brasileira foi abandonada e a floresta está recrescendo como floresta secundária. Então, esse é um grande plano. Por quê? Porque se nós conseguirmos implementar um plano desses, nós vamos combater a emergência climática, em primeiro lugar, zerando o desmatamento e as emissões do desmatamento e da degradação, e, por outro lado, vamos remover gás carbônico com o crescimento da floresta secundária. Um grande plano como esse, restaurando 1 milhão de quilômetros quadrados, que é um plano muito ambicioso, mas eu acho que para combater as mudanças climáticas em todos os sentidos, como reduzir em 50% as emissões até 2030, que é o que o Acordo de Paris e a COP26 assinaram, é tão desafiador quanto restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados da floresta amazônica. Retiraria, em mais de 30 anos, mais de 100 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, contribuindo muito para a gente combater a emergência climática. Então, essa é uma primeira ideia que nós estamos também continuando a desenvolver no painel, é como desenvolver um plano ambicioso, baseado na ciência, baseado também na proteção dos territórios indígenas, que são comunidades que mantêm a floresta em pé há milhares de anos, trazer também o conhecimento das comunidades indígenas e das populações locais para esse novo modelo. E o segundo ponto, e eu vou terminar os meus 3 minutos que faltam nesse, é como desenvolver. Qual que é o maior potencial econômico da Amazônia? É substituir a floresta por a agropecuária tradicional ou não? Ou manter a floresta e desenvolver o que nós chamamos uma nova bioeconomia da sociobiodiversidade, do conhecimento tradicional de todas as populações amazônicas, mas vai utilizando a imensa biodiversidade. Como você sabe, a Amazônia é o lugar que tem a maior biodiversidade do planeta, entre 10% e 15% de todas as espécies de plantas e animais, mais de 16 mil espécies de árvores, e realmente esses produtos têm um enorme potencial. Eles ainda entram razoavelmente de maneira ainda muito limitada na economia. Mas, por exemplo, já temos o exemplo do açaí. O açaí já é uma indústria mundial de mais de 15 bilhões de dólares, já mais de 1,2 bilhões de dólares voltam para a economia amazônica, já melhorou a vida de mais de 450 mil famílias produtoras de açaí. Então, esse é o grande potencial. E eu falei aqui do açaí, mas nós temos centenas e centenas de produtos. Então, o painel científico da Amazônia, ele tem vários capítulos que ele busca o que seria o desenvolvimento dessa nova bioeconomia, que nós chamamos de bioeconomia de florestas saudáveis de pé, e também rios fluindo no sentido de que as necessidades todas de energia, de uma infraestrutura sustentável para a Amazônia, podem ser obtidas com energias renováveis, com modernas tecnologias também de telecomunicações, de transporte baseado em transporte fluvial com barcos a energia solar, como já existem em vários países do mundo, já começa a explodir muito essa eletrificação do transporte fluvial. Então, esse é um enorme desafio, e o que nós já sabemos é que essa bioeconomia de floresta em pé, em sistemas agroflorestais, agroecológicos, já existem inúmeros sistemas. Muitos desses sistemas, eles beneficiam muito, praticamente todos os países já têm cooperativas, comunidades que produzem vários projetos. Há cooperativas, por exemplo, que produzem mais de 120 produtos da floresta, sistemas agroflorestais, e melhoraram muito a qualidade de vida. Algumas dessas cooperativas já têm até pessoas que atingiram a classe média aqui no Brasil. Então, esse é o grande potencial. O maior potencial econômico da Amazônia está na floresta em pé, os seus imensos
recursos dos ecossistemas terrestres e aquáticos. É esse o grande desafio. Vamos desenvolver uma bioeconomia para toda a Amazônia, de floresta em pé, e mantendo a floresta, restaurando, regenerando a floresta. Isso vai melhorar a qualidade de vida de todas as populações amazônicas e também a economia de todos os países amazônicos. Esse é um grande desafio. O painel científico para a Amazônia, então, continua os seus trabalhos agora e nós vamos avançar mais ainda com realizando sumários, sínteses científicas de como desenvolver essa nova bioeconomia e como criar também esse grande projeto de o arco do reflorestamento para restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muchísimas gracias, Carlos. Y el desafío de la bioeconomía como una salida a la sostenibilidad de la Panamazonía también, ¿no? Y del arco de deforestación y regeneración. Importantísimas ideas han salido ahí. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si hay un par de preguntas para Carlos. Si es que voy a tomar nada más una o dos preguntas porque quisiera enseguida ir con la siguiente presentación de Juan David. Ok, si no, nos guardamos entonces los comentarios y las preguntas. Ahí tengo una. ¿Cuándo van a salir los resultados del panel o ya están disponibles? Es una pregunta que tenemos en el chat. Eu vou escrever aqui no chat, os resultados todos estão disponíveis. Vou escrever o site aqui, é o site www.theamazonwewant.org. Eu vou escrever aqui. Então, esse site já tem todos os relatórios. O relatório está ainda em inglês, nós estamos traduzindo todo o relatório para espanhol e português, mas os summaries, o sumário, o resumo, já existe em espanhol e português. Isso tudo está nesse site que eu vou escrever aqui. Y una última pregunta también de Renata en ¿cómo hacemos para participar da iniciativa? Pergunta ela. Então, na continuidade do painel, nós, e eu sou um ponto de contato para quem desejar, nós estamos expandindo agora o número de participantes do painel. Logicamente, o primeiro grupo de participantes eram cientistas, inclusive, como eu mencionei, 7 cientistas indígenas. Então, nós estamos expandindo bastante e nós queremos atuar em 2 áreas principais. Primeiro, nós temos que atrair muito mais cientistas da Amazônia. Então, qualquer contato com cientistas da Amazônia, inclusive de populações tradicionais amazônicas, são muito bem-vindos. Nós queremos incluir muito mais cientistas de comunidades locais, inclusive indígenas. E também nós queremos agregar para o painel outros stakeholders, né? Outras pessoas que queiram nos contribuir para a implementação desses estudos e também no sentido de comunicar os resultados científicos para, por exemplo, como o Latin Impact, para o mundo de investidores. Nós achamos muito importante que o mundo de investidores que queiram investir nessa nova bioeconomia, que queiram investir nesse grande projeto de restauração, o arco do reflorestamento, restauração florestal, que eles possam também estar muito bem guiados pela ciência mais avançada. Então, qualquer interesse de grupos de investidores de se associar mais diretamente ao painel para serem informados, grupos de comunicadores, como comunicar todos os resultados do painel para os países amazônicos, para todos os países amazônicos, para os políticos. Por exemplo, nós tivemos 2 oportunidades em que membros do painel, do comitê científico, apresentaram as conclusões do painel para candidatos da eleição da Colômbia, né, que está acontecendo agora, e para candidatos da eleição do Brasil, que vai acontecer em outubro. Então, também, comunicadores disso, nós estamos também muito interessados em convidar comunicadores. Então, estamos abertos, sim,
para mais participantes, principalmente cientistas, autores dos países amazônicos. O número não era pequeno no painel, mas nós queremos aumentar muito mais, principalmente das comunidades locais, e também a conectividade dos resultados do painel com o mundo político, com as políticas públicas, com o mundo privado, com empreendedores e também com o mundo de investimentos. Buenísimo, Carlos. Sí, te conecto con Renata para que puedan también, obviamente, ver cómo pueden trabajar juntos, porque ahí dice que ella puede contribuir, pues Nest puede contribuir con científicos indígenas y con inversionistas interesados en participar y seminar. Nosotros también en Latimpacto, como un vehículo regional, también estamos supremamente dispuestos también a todo el tema de comunicar, especialmente hacer más accesible esa comunicación para inversionistas, investidores y para filántropos, sobre todo, digamos, sobre todos los hallazgos y las oportunidades que tiene pues que ha descubierto también Science Panel for the Amazon. Y ya una última pregunta para cerrar y pasar a la siguiente parte. Nos pregunta Sara, del Amazon Investor Coalition, na sua opinião, qual é o maior equívoco na narrativa dominante da bioeconomia na Amazônia? Sim, a Amazon Investors é muito importante. Queria até mencionar a Amazon Investors para que a gente possa fazer uma dessas reuniões de segunda-feira, lunes, conosco. Já participei de reuniões do Amazon Investors e gostaria de sugerir uma reunião e chamaria alguns líderes do painel para conversar com a Amazon Investors sobre isso. Mas, então, a grande questão do modelo de desenvolvimento da Amazônia, que começou lá nos anos 70, no Brasil e depois em vários países amazônicos também, foi um modelo que não via valor nenhum na floresta. Então, o modelo era do governo militar do Brasil, era eliminar a floresta e substituir por monoculturas, principalmente pecuária, pastagens, e depois começou a crescer também algumas culturas agrícolas, muito soja principalmente no Amazônia brasileira, na Amazônia boliviana, e também mineração. Mas, infelizmente, esses são modelos, quando a gente olha os indicadores econômicos das populações amazônicas, em toda a Amazônia, os indicadores mostram uma extrema pobreza. Então, esse não foi um modelo econômico que melhorou a qualidade de vida das populações. Então, essa economia da agropecuária tradicional e da mineração tradicional uma economia que não trouxe melhoria de vida das populações. Inclusive, quando a gente pensa a área, que mais de 1 milhão de quilômetros quadrados já foram desmatados, o produto agrícola desse 1 milhão de quilômetros quadrados é muito pequeno. Por exemplo, o estado que eu vivo, São Paulo, que tem 250 mil quilômetros quadrados, e desses 250, 150 mil tem alguma atividade de agricultura e pecuária, ele é muito mais produtivo, rende muito mais do que 1 milhão de quilômetros quadrados já desmatados na Amazônia, só para fazer uma pequena comparação. Então, esse modelo, ele não se mostrou nem do ponto de vista econômico muito produtivo e certamente ele não trouxe melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas. Então, essa é a ideia. E ele, logicamente, ele agora coloca em risco a floresta, a biodiversidade. O risco é a emergência climática. Como eu falei, se a gente passar o ponto de não retorno, 300 bilhões de toneladas de gás carbônico vão acabar na atmosfera e nós vamos aquecer 2,5 graus o planeta. Então, é isso. E, de novo, há, sim, possibilidade de uma agricultura tradicional mais produtiva, os sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, aqui no Brasil, eles já mostram uma produtividade 4, 5 vezes maior da pecuária. Então, isso pode, sim, ter em conjunto com essa nova bioeconomia de floresta em pé. A bioeconomia de floresta em pé, ela tem várias demonstrações, mas ainda ela não tem a escala amazônica para substituir as áreas degradadas e restaurar áreas desmatadas. Então, mas esse é o grande desafio. Amazon Investors, por favor,
maior interesse nosso do painel científico para a Amazônia de ter parceria com vocês, além do Latin Impacto. Também, Juan, Davi, eu menciono que gostaria até de já deixar um pedido para vocês, que é uma reunião entre vocês e a nossa coordenação do painel, ela chama Emma Torres, é boliviana, está em Nova York. Vamos marcar uma reunião para buscarmos estabelecer mais formalmente essa parceria. Totalmente, totalmente, Carlos, me parece genial. Y nada, agradecerte de nuevo. Estaremos también felices de tener esa reunión y también de brindar también los resultados de esta reunión a este grupo de trabajo. Y también sé que debe salir pronto, pero la invitación queda abierta para que nos puedas acompañar en las próximas ocasiones. Y ojalá pues también, o si no, pues también gente de tu equipo, porque creo que están haciendo cosas muy importantes que vale la pena tener su percepción, su visión. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias también. Ahora, Gracias, digamos Juan David, gracias, Carlos. Y ahora quisiera ver si es que entonces, Juan David, ¿nos puedes ayudar con tu presentación? Claro, nada, yo la verdad voy a hacer una presentación sumamente corta, un poco relacionada con el reporte que lanzamos nosotros la semana pasada. No voy a hablar de todo el reporte, la presentación del reporte está en el link que les acabo de poner en el chat. Tuvimos la participación también de tres organizaciones supremamente interesantes, Amazonia Impact Ventures, que Aldo Soto nos está acompañando acá hoy también. Tuvimos la participación también de Good Energies y de Palladium. Entonces, por si tienen una hora y media disponible, pueden escuchar también la presentación. Yo simplemente voy a dar realmente lo más importante que encuentro este reporte son tanto desafíos como oportunidades. Hoy que vamos a hablar de desafíos, pues les voy a compartir los que hallamos, digamos, dentro de este reporte. Y digamos un poquito el background del reporte es que conversamos con organizaciones aliadas de Latimpacto, no específicamente miembros, pero sí organizaciones que han estado cercanas a nuestro progreso también. Un poco y que tienen... Agradecerle a los tres invitados a nuestro panel de hoy. Tatiana Botelho, que es consejera para Good Energies. Creo que alguien puso... Caso de Mubuca. Aldo Soto, que nos va a contar de Amazonia Impact Ventures, cofundador, nos va a contar del caso de comunidades indígenas. Ya, perdón, Carlos, que estabas, no estabas en silencio. Entonces, también un poco volviendo a la presentación del reporte, digamos que acá lo que hablamos fue con organizaciones que tienen acción climática y conservación como foco también de su trabajo, para entender, digamos, cuáles eran los desafíos y las oportunidades que ellos notaban, y para saber un poco cómo era la caracterización general del actuar de la filantropía y la inversión de impacto en los temas de acción climática y conservación, no solo en la Amazonía, pero en toda Latinoamérica. Este reporte no busca ser un reporte técnico, no busca ser un reporte de 150 páginas, busca ser un reporte accesible, busca ser un reporte que se encuentra en construcción permanente, digamos que es lo más importante, que es un reporte vivo. Entonces, cualquier cosa nueva que vayamos encontrando, cualquier oportunidad, cualquier desafío, queremos ir alimentando este reporte para que cada vez sea más concreto y sea de mucho más valor para quienes lo utilizan y quienes lo ven como una fuente de conocimiento, de aprendizaje o inclusive como de insights de mercado. Entonces, digamos que el equipo que nos ayudó con este reporte Humana, desde ellos determinaron o descubrieron que existen desafíos de dos tipos, organizacionales y contextuales. Organizacional se refiere mucho como a la composición de las organizaciones que están trabajando en estos temas. Entonces ellos identifican, digamos que 4 puntos principales. Primero, el identificar el alcance de la acción climática y de conservación en las organizaciones de financiamiento privado en América Latina, para saber cómo pueden ellas desplegar mejor su capital. Este es un desafío primero importante, saber dónde están, cómo están, con quién están trabajando y en qué están trabajando, para evitar que haya como overlapping de financiamiento, para buscar aquellas brechas que todavía existen, o para también generar nuevas herramientas de inversión o de apoyo financiero.
Lo segundo es que existe una dificultad para movilizar capital de mercado y falta de capacidad técnica de las organizaciones locales para cumplir con estos criterios y estándares que imponen muchas veces los inversionistas. Acá vemos que hay un problema de dos partes. Primero, que necesitamos más de todo este tipo de aceleradoras, de incubadoras, de estas organizaciones que están construyendo capacidades que también para las ONGs de alguna forma, ONGs indígenas, ONGs de campesinos, ONGs de agroforestales. Ay, miércoles no estoy compartiendo. Vuelvo a compartir pantalla. Gracias, Patricio. Entonces, perdón, vuelvo a compartir. Entonces, un poco para volver, es todo el tema de la dificultad para movilizar capital y la falta de capacidad técnica. Entonces, digamos, acá está en cómo preparamos mejor a estas organizaciones de propósito social que pueden ser generadoras de recursos financieros o puede que no lo sean, para que más organizaciones las puedan apoyar. Y lo segundo es también un poco de cómo se genera un poco más de flexibilidad también dentro del inversionista, dentro del filántropo, cómo se asumen también mayores cargas de riesgo y para eso también, digamos, es que se debe promover todo el tema, por ejemplo, los mecanismos de blended para acercar mayor inversión a este tipo de áreas. Y digamos, una tercera parte muy importante es cómo empezamos a tender mayores puentes entre estas organizaciones que están demandando capital y las organizaciones que están proporcionando el capital. Muchas veces cuando hablas con un inversionista o con un filántropo te van a decir, es que no encuentro en quién invertir o a quién donar. Y muchas veces cuando hablas con una organización de propósito social, con una empresa social, con una empresa ambiental, te van a decir, encontrar un inversionista es muy difícil, encontrar un donante es muy difícil. Entonces también queremos ver cómo podemos trabajar en cerrar esas brechas. Lo tercero es todo el tema de la educación al monitoreo, evaluación y aprendizaje, al tema de uso de estándares internacionales, y eso es supremamente importante, todo el tema de tener indicadores de impacto, de poder monitorear mejor el impacto, de todo el tema de la verificación y el reporte. Eso es sumamente importante porque a nivel internacional ya tenemos unos gaps increíbles en el tema de emisiones, de mitigación también al cambio climático y también de adaptación. Entonces nos ayuda mucho tener sistemas de monitoreo, de información, de evaluación que sean mucho más fuertes y algo que también queremos trabajar es cómo podemos utilizar, digamos, aceleradoras, filantropía, inversionistas como multiplicadores de este conocimiento para que ellos también trabajen con las organizaciones que apoyan para que puedan insertar todo este tema de monitoreo, verificación y reporte en su día a día y así realmente tener información concreta, conciso, que también puede ayudar a que otros inversionistas internacionales o locales puedan acercarse de forma más concreta y con mayor confianza a estas organizaciones de propósito social. Y lo final también es cómo disminuimos o mitigamos potenciales externalidades negativas. Entonces, digamos que esto también va muy dirigido a los corporativos. Entonces, es cómo dejamos que los corporativos que están trabajando en acción, pues que tienen una visión de mejor medio ambiente, que están empezando con sus compromisos, a dejar de pensar solo en cómo mitigar externalidades negativas y más bien a cómo crear impacto ambiental positivo y social también. Entonces es también cómo cambiamos esa visión de paradigma que existe un poquito que con la mitigación ya todo está bien y más bien empezamos a pensar en ir más allá, digamos, del compliance para realmente trabajar en la creación de impacto ambiental y social genuino. Y respecto a las contextuales, encontramos primero que existe una concentración de la financiación multilateral en uno o dos países, en uno o dos temas, entonces tenemos un poco que descentralizar esta financiación multilateral para ir a nuevas zonas, para ir a nuevos temas, porque eso es muy importante y así evitamos que el dinero fluya mucho en un mismo sector, en una misma geografía y que al final entonces este dinero no sea eficiente. Tenemos que buscar la forma en la que cada dólar invertido, sabiendo lo escaso que es este recurso, llegue a lugares donde puede tener el mayor impacto. Lo segundo también es todo el tema de la urgencia para lograr el objetivo de reducir a cero las emisiones netas de los gases de efecto invernadero. Y como obviamente algo muy importante también es cómo aumentamos la resiliencia y cómo aumentamos resiliencia especialmente en las comunidades que están, digamos, en la frontera de la naturaleza. Y muchas de estas comunidades tienden a ser bastante vulnerables y mucho más vulnerables que, por ejemplo, alguien viviendo en una ciudad. Entonces, pensar en todo el tema de la adaptación es supremamente importante.
Al momento en que empezamos en mitigación de cambio climático, tenemos también que empezar en adaptación, tenemos que empezar a ver, digamos, todos estos enfoques de manera mucho más holística. Como vemos, y también relacionado a esto, está todo el tema de los eventos, del aumento de los eventos climáticos extremos, la baja inversión en adaptación y la priorización de la adaptación reactiva. Entonces también es como, en el mismo, como pasa también con la salud, empezamos a trabajar más bien no en buscar la cura, sino en buscar la prevención. Entonces es como creamos prevención en las comunidades para que no se vean tan afectadas por tormentas, por inundaciones, cómo las preparamos para afrontar cambio climático o actividades climáticas que ya de alguna forma son imposibles de eliminar. Entonces, eso también es muy importante, pasar un poco de buscar la cura a buscar la prevención. Lo cuarto es el extractivismo depredador, que obviamente lo que buscamos también nosotros es que empiecen a haber más sostenibilidad en las formas extractivas. Hay organizaciones supremamente interesantes como Conservation X Labs, que está trabajando en todo este tema del extractivismo sostenible. Entonces, es buscar a ellos y buscar estas otras organizaciones para aprender de ellas, que es muy importante. Y también trabajar en cómo, digamos, estas grandes mineras, estas grandes organizaciones que trabajan con productos extractivos, encuentren y financien soluciones que les puedan ayudar a ellos también a lo mismo, a no solo mitigar las externalidades negativas, sino también empezar a generar impacto positivo. Además, bueno, las desigualdades estructurales es algo que es muy común en Latinoamérica, obviamente. Y creo que acá, digamos, es muy importante porque la misma desigualdad, como vimos la sesión pasada, las mismas desigualdades que existen, muestran cómo las personas que están en la base de la pirámide, por ejemplo, son las más afectadas con los eventos del cambio climático. Entonces también es empezar a pensar en un enfoque de justicia climática, como también nos compartía Carolina Zambrano en la sesión pasada. Y finalmente, y es algo que también vamos a hablar hoy, es todo el tema de la necesidad de avanzar en los marcos legales y políticos. Entonces vemos que hay países que tienen marcos que son mucho más abiertos a la inversión privada, a la filantropía, que no ponen tantas trabas, entonces que permiten que este dinero fluya bien, pero que también obviamente lo tiene vigilado de alguna forma en la que se nota que el impacto es genuino, que hay un compromiso, que se está evitando el greenwashing. Tenemos que aprender de esos marcos legales y políticos, si existan a niveles subnacionales o nacionales, para poder replicarlos y para poder demostrar cuál es la ventaja, digamos, de que la inversión privada también, bueno, la ventaja y el rol que debe tener la inversión privada para mejorar todo el tema de adaptación al clima, de mitigación al clima, de protección de la biodiversidad, de reforestación, de prevención de la deforestación, del reskilling, por ejemplo, las comunidades que antes estaban en industrias extractivas a ilegales, por ejemplo, o en temas de deforestamiento ilegal, a cómo les podemos hacer reskilling para que se vuelvan, digamos, protectores de la naturaleza, pero que sigan manteniendo, digamos, buenos niveles de vida. Como también logramos que el acceso a la salud, que el acceso también a la educación sea posible, por ejemplo, en ecosistemas extremos como en la Amazonía, donde pues obviamente los temas de comunicación entre una población y la otra puede ser de 2, 3 días de distancia en barco. Todo el tema de la inclusión digital, todo el tema de la inclusión financiera. Entonces es muy importante ver también cómo podemos avanzar cómo se pueden generar marcos legales y políticos que permitan realmente que todas estas soluciones, que todas estas innovaciones se puedan desplegar más fácilmente. Dejo ahí, digamos, la presentación. Entonces, lo que les digo, pueden encontrar el reporte también en nuestra página web. Y en YouTube, como les compartí, pueden encontrar un poco nuestro informe. Feliz de hablarlo también si alguno tiene interés en profundizar un poco. Feliz de obtener sus ideas, sus actitudes, su respuesta también al reporte, saber cómo lo podemos complementar. Como les digo, es un reporte muy vivo. Y nada, lo otro que también me gustaría decir, y algo que también mencionó Carlos, es el trabajo de la Amazon Investor Coalition. Nosotros la verdad como no quería como dañar la sorpresa, pero vamos a hacer una alianza muy interesante con el Amazon Investor Coalition para trabajar en temas de bioeconomía, en temas de cómo llevar mayor capital catalítico a la Amazonía, y obviamente también queremos organizar juntos nuestro Study Trip para que las organizaciones puedan conocer más del potencial de bioeconomía de la Amazonía.
Entonces, nada, me gustaría darle unas palabras a Sara Ingersoll, que hace parte de la Amazon Investor Coalition, para que les cuente un poquito más. Sara. Thank you. I only speak English, so I'll speak very slowly for a minute. I just want to thank Latimpacto. We're very excited to be working with them because our agendas are so very consistent. And I also want to thank Carlos Nobres. I have heard so much about you, Nobre, and I'm very pleased to hear what and understand what I could about what you're saying. I just wanted to show one slide. The Amazon Investor Coalition aims to increase and improve investment in the Amazon region and in forest-friendly enterprise and the rule of law. And our theory, may I show one slide? One? Ya, Linis, ¿puedes poner a Sara de co-host para que pueda compartir pantalla? And so there are sort of 5 basic barriers to investment as we see it. And by investment, we mean philanthropy, corporate engagement, and private investment. And so our organization is focused on addressing those 5. So the first is, number 1, activate entrepreneurship and the innovation ecosystem. There needs to be a strengthening of the startups and the organizations that are building the bioeconomy in the region. And so our responsibility or our interest is in partnering to make that happen. So we're working with CERTI, an organization that has been around 37 years in Brazil doing acceleration and incubation. And they will be helping us, working in tandem with us to support entrepreneurs and accelerators and incubators in building their capacity so we have investment ready initiative businesses. The second area that we really want to address is really to build the evidence that investing and supporting the Amazon bioeconomy is the most, it's one of the most important things to do in addressing climate change. And that needs to happen with information, market data and analysis. We have a global summit that is very much about applying the engagement of 3 forms of capital, weekly podcast and programming that will help people understand what are the opportunities from a private sector, from a philanthropy sector, from the corporate purchasing. The third area is to mobilize catalytic philanthropy. And I'll talk about that just in 1 second, not for long. Then facilitating deal flow. So how do we connect investors, private investors, more efficiently with the opportunities and resources that we'll be building through our activation of entrepreneurship? And so we're creating a Pan-Amazonian Incubator Accelerator Alliance. There are many organizations that are already set up to build capacity of the ecosystem and connect to investors. We want to basically kind of align them to become one-stop shop for private investors to know where they can go and get shared information and to really build the capacity of those incubators and accelerators. And then the 5th piece is to scale corporate demand. So individuals are not going to be investing if they don't think that corporations will be buying. So there needs to be an aggressive engagement of corporations who care about the Amazon and who are trying to build sustainable practices to commit to long-term purchase agreements that will enable the private investors to work together. So the idea is all of these work together in a virtuous cycle of innovation investment where the catalytic philanthropy, the information goes out there, the catalytic philanthropy supports the infrastructure, the investments committed, and the corporate demand is committed. And I'm going to stop sharing there. And just to say the mobilizing catalytic philanthropy is a key part of the very multi-pronged partnership with Latimpacto. We are committed to not reinventing the wheel. We want to build and connect dots and support existing organizations. And what we would like to do is build with you and Latimpacto a catalytic philanthropy roadmap, a roadmap created by you and for other funders globally to understand where they can invest in the most strategic way
to build this sustainable ecosystem that has social, educational, health, and economy all working together in a sustained way. We have recently brought on our team Fernando Allegretti, who will be leading this effort for us. And he comes with a tremendous background of 30 years of experience in the Brazilian Amazon. He was part of Natura and Company's senior sustainability management team. He's worked with the UNDP, the Inter-American Development Bank. We're very lucky to have him. And I just, you know, I don't want to take too much time. Just Fernando, if you just want to say a few words, but again, to reinforce, we're interested in your experiences, your needs, and your goals, and also those of the global philanthropy community, to connect you with the resources that you need for us to have a shared impact. And Fernando, just one or two. Hi, nice to meet you, and thank you very much, Sarah, for the introduction. And vou falar algumas palavras só em português. Eu sou muito feliz, o Sr. Carlos Nobre está aqui, em Juan, em todo esse time, muito feliz mesmo. E se eu vou dizer uma palavra que sintetize o nosso esforço, é escala. Precisamos ter escala na bioeconomia para enfrentar esses grandes desafios que o professor Carlos Nobre está colocando para todos nós. Obrigado. Muchísimas gracias, Fernando y Sara. Entonces, lo que les digo, feliz nosotros de también trabajar con el Amazon Investor Coalition. Entonces, esperamos también que todos nos puedan acompañar en este proceso de construcción. Ahora sí, ya le paso la palabra a Patricio para empezar, digamos, la parte interactiva de nuestra sesión. Entonces, Patricio. Mil gracias, Juan David. Y mil disculpas por la calidad de mi internet. Hemos tenido un accidente cerca de mi casa y están reparando el sistema eléctrico, y entonces estoy con datos, pero creo que no son suficientes. Si es que cualquier cosa no se entiende, voy a pedir a Juan David que por favor me pueda apoyar y ayudar con repetir lo que les voy a explicar ahora. A partir de ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de trabajo colectivo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una pizarra de trabajo conjunto en Miro, a la cual ustedes van a tener acceso. Denme un minuto, voy a compartir esa pizarra con ustedes. ¿La pueden ver? Muy bien. Y entonces, esta va a ser la pizarra en la que vamos a trabajar el día de hoy. Y básicamente va a dar continuidad a estas conversaciones que hemos venido teniendo durante estos últimos minutos y semanas. Y tienen que ver entonces con contestar a una primera pregunta que es, y que está ahí expresada, ¿no?, en el recuadro amarillo. ¿Cuáles son los problemas que impiden hacer inversiones ambientales y sociales de impacto sobre temas de acción climática en la Amazonía? ¿Cuáles son los problemas que impiden hacer inversiones ambientales y sociales de impacto sobre temas de acción climática y conservación en la Amazonía? Acción climática y conservación es el marco de este trabajo. Entonces, lo que quiero es que ustedes nos ayuden a contestar, y para esto ya les voy a explicar más adelante cómo lo vamos a hacer, pero va a tener la posibilidad de trabajar en uno de estos temas. Sabemos que hay temas, temas sociales, ya lo había mencionado Juan David en su presentación, ¿no? Hay comunidades que no necesariamente tienen acceso a este tipo de financiación, a veces no tienen las capacidades necesarias para poder acceder a este tipo de procesos. Hay temas ambientales que seguramente deberán ser priorizados, ¿no?, en términos de conservación y acción climática. Nos decía y nos contaba en nuestra sesión anterior, tanto Carolina como Laura, que mucha de la inversión en el mundo está destinada por ahora a temas de electromovilidad, por ejemplo, como una alternativa interesante. Sin embargo, hay temas de conservación y uso de suelo que deberían ser más promovidas o más apoyadas, dado que tienen un mayor impacto en términos de reducción de emisiones
de carbono, por ejemplo. Sabemos que también hay temas económicos que están ahí afectando y están dando trabas de alguna manera o siendo algún tipo de problema, si se quiere, para no lograr tener también este tipo de inversiones de impacto. Y también hay temas, y lo comentaba también Juan David, hay temas de política y hay temas de gobernanza, en términos de participación, de no suficiente información, de no involucramiento, por ejemplo, de algunos de los sectores que deberían estar mucho más en el tema. Entonces, lo que les queremos pedir es que nos juntemos ahora en grupos y podamos analizar con más profundidad cada una de estas temáticas. Vamos a hacer un ejercicio que tiene al menos 3 pasos. Por temas de tiempo vamos a ver si logramos el 4.º paso, pero al menos los 3 primeros los queremos dar. Y van a ser que ustedes me ayuden en identificar para ustedes, ¿no? Personalmente, cuáles son esos sociales de impacto sobre acción climática se den en la Amazonía, ¿sí? 2 problemas por cada uno de ustedes en el grupo que les corresponda. Es decir, si estamos en el breakout room de lo social, para cada uno de ustedes, 2 problemas, los principales que crean ustedes tienen que ser atendidos. Después, y aquí voy a hacer un zoom, después vamos a agrupar esos problemas, ¿sí? Van a llenar 2 de estos post-it con sus temas, después los vamos a agrupar, vamos a pasar acá todos estos post-its al siguiente cuadro y vamos a tratar de agruparlos por si tienen ideas similares con sus compañeros y colegas de grupo, ¿sí? Que seguramente van a estar ahí. Una vez que esto esté agrupado, vamos a seguir al tercer paso. Para la priorización vamos a utilizar estos puntos de acá a manera de votos. Entonces, cada uno de ustedes tendrá votos en cualquiera de los grupos que estén agrupados previamente, ¿sí? Pueden poner los 3 de sus votos en en un solo tema o uno en cada uno de los de tener al menos 4 problemas priorizados de todos estos que ustedes hayan pensado en un inicio. 4 problemas priorizados. El siguiente paso, y este es el que no sé si los vamos a llegar o no a hacer, pero los voy a explicar de una vez, es que a cada uno de estos temas, de estos problemas priorizados, los vamos a convertir en un escenario futuro positivo. Es decir, me invento, y solo por ponerles un ejemplo, pero si el problema identificado dentro del grupo es que, por ejemplo, no hay mayor inversión de bosques comunitarios, por decir algo, lo que vamos a plantear como un escenario futuro y una meta de grupo es mayor inversión comunitaria hacia el 2025 en comunidades y bosques comunitarios, por decir algo, ¿sí? Este es como plantear un escenario, una visión de cómo quisiéramos transformar el problema que hemos identificado actualmente en un escenario positivo hacia el 2025, ¿sí? Lo que podamos construir a más en los siguientes 3 años. Ese es el ejercicio. Entonces, como ustedes ven, es desde identificar los problemas, priorizarlos y luego plantear un escenario positivo futuro. De eso se trata. Y esto para estos Perfecto. 4 Entonces, nos vamos a ir a... temas, ¿no? Que tenemos planteados para los temas que son sociales, para los temas de origen ambiental. Sigue Juan David. Yo estaba terminando ya. Gracias, Patricio. Es que sigues con muchos problemas de conexión. Perdón. Como dice Patricio, pues nos vamos a dividir en cuatro diferentes grupos. Como lo pueden ver ahí, en el Miro hay un grupo social, un grupo de políticas públicas y gobernanza. También hay un grupo de capital natural y de economía regenerativa. Entonces, esta actividad va a durar como 40 minutos y vamos a volver un poco después a plenaria como a discutir hallazgos. Entonces, ya los voy a mandar a todos a sus sesiones.
Listo.
¿Estamos todos de regreso en el salón? Ya casi todos, ¿Sí? Patricio, entonces dale tranquilo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a tomar unos pocos minutos para ver qué pasó en cada uno de los grupos de trabajo donde estoy seguro hubieron conversaciones súper interesantes. Eso pasó en mi grupo, así que me imagino fue lo mismo en los otros. Y lo que quisiera es ver quién nos podría ayudar entonces con la presentación de los hallazgos y resultados de esta primera conversación en la parte social. ¿Quién nos va a comentar los resultados de la parte social? Y podemos, si quieren, compartir pantalla para ir viendo cuáles fueron los resultados de ese grupo de trabajo. Hola Patricio, buenos días. Ginette Parrado de MinCiencias. Voy a compartirles el ¿Qué ejercicio. tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, ahí vamos. Vale. Entonces, leo solamente las conclusiones del ejercicio, ¿sí? Sí, sí, Las que seguro, quedaron como quieras, Patricio. priorizadas. Dale, Ginette, sí. Vale, entonces, Perfecto. bueno, rápidamente porque sé que hay poco tiempo, y se hizo, que dejamos 3 grupos priorizados. Uno que está, como lo decía Marcia, más estructural, enfocado en temas de capital humano, de formación, digamos, por así decirlo. Tenemos que es más estructural, digamos, como transversal a todas las necesidades en temas de inversión. Tenemos uno muy enfocado en temas de cultura emprendedora, negocios de impacto para la región, desarrollo empresarial, aceleradoras para la región, fondos de inversión, y uno que estaba más enfocado hacia el ordenamiento territorial, a los, digamos, como a los problemas sociales con las comunidades indígenas, la violencia contra los activistas, etcétera. Y en ese sentido, luego, pues de la votación, priorizamos algunos puntos, uno muy enfocado a los ecosistemas de negocios de impacto, otro relacionado con el desconocimiento de las posibilidades de inversión en la Amazonía en términos de bioeconomía, la falta de educación emprendedora y la falta de articulación con las comunidades indígenas para que tengan una participación activa y pues digamos que aunado a esa la exclusión financiera de la población. Esas fueron pues las que quedaron después de realizar la votación. No sé Llegamos si- hasta la priorización, no alcanzamos a llegar Sí. a la visión, Patricio. Bueno, está bien, está perfecto. Creo que todos llegamos hasta ahí. Así que ese será el primer paso de nuestra siguiente sesión. No se preocupen. Muy bien, muchísimas gracias, Ginette. ¿Quién va entonces en temas de capital natural? Maggie, finalmente. Ahí voy. No hay como compartir pantalla. ¿Me puedes dejar compartir? Ya, o tú le proyectas. Sí, yo lo estoy poniendo acá, no te preocupes. Ok, bueno, al final debatimos un montón sobre un par de temas muy, muy interesantes, pero agrupamos los temas en cuatro de los principales que nos parece que son problemáticas a nivel de capital natural. Y el primero, digamos, este tema o todos los temas relacionados a las actividades ilegales de extracción ilegal de recursos o de capital natural, ya vinculado a la tala ilegal, y a otro tema de tenencia de tierras y ilegalidad alrededor de eso, y en toda la Amazonía pasa, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar lectura rápido, y también alrededor de eso el crimen organizado, ¿verdad? Que comienza a conformarse como una barrera de manejo sostenible en la Amazonía, y la relación entre este crimen organizado y la economía local y la pobreza y la corrupción. Entonces, pensamos que ese es uno de los problemas más fuertes que hay que abordar en Amazonía. Después, el modelo económico. En realidad, la Amazonía como modelo económico basado en el extractivismo de petróleo, minería, madera, etcétera, y como propuesta, claro, un modelo económico basado en el paisaje de Amazonía, con protección, bioeconomía y política. Entonces, ahí no se diferencian producción amazónica de producción tradicional, el modelo económico de crecimiento
no está aplicado a la Amazonía. La bioeconomía es mejor vía que la industria agropecuaria tradicional y se necesita mayor inversión en economía circular. Entonces ese es el segundo problema o gran problema que miramos. El tercero, el poco trabajo con pueblos indígenas para uso de sus formas de protección territorial, todas las estrategias indígenas que han tenido para justamente conservar sus territorios. Hay cifras de que el más del 80% de los bosques están en territorios indígenas, entonces ellos tienen estrategias de conservación interesantes que hay que comenzar a regresar a ver justamente para este tema. Y finalmente, la poca identidad ciudadana política sobre ser amazónico, que nos parece también un tema de capital social vinculado a todo, al resto, ¿no? A la economía y a la planificación y ordenamiento territorial. Es decir, que los gobiernos locales pueden influir, digamos, en el cuidado de esto capital natural desde sus políticas locales, pero también fomentando esta identidad colectiva o de cuenca, ¿no? Amazónica, y con eso poner protecciones con políticas y también con regulación, con certificaciones, etcétera. Eso, Pato. Muchísimas gracias, Maggie. Y estas están justamente acá planteadas como, no alcanzamos a pasar la otra, pero ahí están planteadas y reagrupadas en 4 ideas. Eso desde entonces, de capital natural, ¿quién nos cuenta sobre economía regenerativa, sus hallazgos y resultados? Pues no hemos tenido tiempo de organizar, o sea, Mauricio, Ana, Patricia, Sara, ¿quién quiere presentar? Mauricio, ¿te animas? Vamos. Muy bien, nuestro grupo habló en torno a 3 grandes temas. El primero y más importante, que creo que nos va a dar guiada para el resto, es la definición de un concepto y del alineamiento del concepto de qué significa la economía regenerativa, ¿no? Sabemos que hay muchos estudios, hay distintas visiones, definiciones que hoy en día están rotando, y debe haber una definición que sea clara para todos los stakeholders, ¿no? Para los emprendedores, para que entiendan qué negocios y qué oportunidades se encuentran en la economía regenerativa. También, por supuesto, para los inversionistas o distintos actores públicos y privados para también canalizar los fondos a una economía más sostenible. También hay una oportunidad ahí para incorporar los valores y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, ya que ellos han tenido un rol importantísimo para mantener estos ecosistemas y de hecho ese conocimiento hay grandes oportunidades para incorporarlo en estas definiciones, ¿no? Que van a ser compartidas por distintos grupos. Muy alineado a eso está el tema de los compromisos, ¿no? Hay muchas iniciativas a nivel regional. Se mencionaba el Pacto de Leticia como ejemplo de cómo hay gobiernos y distintos actores que están, digamos, comprometidos, pero realmente, digamos, en papel suena todo muy bien, pero necesitamos canalizar esos recursos, generar programas, alianzas que sí generen un cambio en los distintos territorios de la Amazonía. Y un tercer punto, también muy vinculado, sobre la oportunidad de financiamiento, ¿no? Y cuáles son los incentivos para que estos modelos sostenibles, regenerativos, puedan llegar a una escala, generen interés en el público y que esos fondos lleguen, por ejemplo, para financiar investigaciones, a compartir historias de éxito y a reconocer el valor que tienen los